Bueno, buenas. Hasta ahora hemos estado definiendo lo que era un objetivo y cómo redactar un objetivo para que sea específico, medible, alcanzable, realista y esté temporalizado. Pero bueno, no hay que olvidar que aunque las necesidades de nuestros alumnos estén claras, que hayamos hecho una buena evaluación y los objetivos nosotros los tengamos bastante claros y podamos redactarlos como ya hemos visto, bueno, pues es importante definir estos objetivos dentro de la legislación vigente. Como vemos en el siguiente cuadro, nosotros nos regimos por una ley educativa en el sistema educativo español y que no podemos olvidarla. Y es verdad que desde 1995 no existe ninguna ley específica de educación especial. Bueno, pues las inspecciones educativas nos obligan a regirnos por el articulado de las leyes actuales. ¿Qué pasa en educación especial? Pues como ya he dicho, que es un problema porque no existe ningún articulado, pero aún así nos tenemos que regir por el nivel de concreción curricular que marca la legislación. Vamos a hacer un brevísimo repaso. Como todos sabéis, nos regimos por la LOE, Ley Orgánica de Educación, y la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Esta última solamente se compone de 6 artículos que lo único que hacen es mejorar, refundir y ampliar algunos de los artículos de la LOE, por lo cual es bastante lioso o caos, pero bueno, esperemos que haya ahora otra ley educativa que realmente refunda todo esto y haya otra propuesta universal de la educación. Bueno, en estos articulados se habla de niños con necesidades educativas especiales, pero bueno, hay muchos casos que no tienen en cuenta a los niños de educación especial. Sí que habla mucho de inclusión, pero bueno, como ya sabemos, los recursos tampoco son los mejores. Bueno, luego vamos a pasar al siguiente nivel, que es el primer nivel de concreción curricular, y son los reales decretos de educación infantil y educación primaria, que marca la Comunidad de Madrid, porque están transferidas las competencias educativas, y en él marca los contenidos mínimos que tiene que tener un niño, tanto en la etapa de educación infantil como en la etapa de educación primaria. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque depende de la inspección educativa que tengamos en cada momento, nos va a obligar a programar nuestros objetivos y realizar nuestros objetivos bajo un decreto, real decreto, o bajo otro real decreto. ¿De qué depende? Pues depende en muchos casos simplemente de la inspección educativa, de lo que quiere, punto, estamos así vendidos. Y algunos de los criterios que asumen algunos de los inspectores son pues que el niño, dado sus dificultades, los objetivos se enmarquen en un real decreto de educación infantil, por lo cual las enseñanzas mínimas serían los que rigen la educación infantil. Y en el caso de niños en los que algunos de los objetivos sean referidos al Real Decreto de la Educación Básica Obligatoria, o la educación primaria, entonces tendríamos que enmarcarlos en las áreas curriculares que marca la educación primaria. En el caso que nos ocupa, la mayoría de nuestros niños se regirían por las áreas curriculares y objetivos que marca la educación infantil, el Real Decreto 1630 del 2006. Por lo cual, en este curso vamos a hablar de esas áreas curriculares. Es verdad que esta etapa, la educación infantil, es bastante amplia para nuestros alumnos. Incluso habla de competencia matemática, lógico-matemática, y competencia en el inicio de la lectoescritura. Bueno, incluso va más allá, que uno de los contenidos mínimos que tiene que tener un niño al acabar la etapa de educación infantil es lee y escribe frases sencillas, por lo cual nos da un amplio abanico para meter a muchos de los niños de educación infantil. Bueno, tras pasar este nivel de concreción curricular, hablaríamos de la programación de aula. Bueno, que en educación especial, bueno, pues es un poquito general, ya que la heterogeneidad de los alumnos que tenemos en el aula es tan amplia que realmente, bueno, es a grandes esbozos se hacen de lo que vamos a
a realizar. Y luego estaría el último nivel de concreción curricular, que es el DIAC, donde realmente sí que vamos a poner los objetivos y contenidos y criterios de evaluación con sus estándares de cada uno de los niños. Todo esto vamos a ir viendo cómo se puede adecuar a nuestras aulas. Como os decía, en la mayoría de los casos vamos a utilizar como marco de referencia el Real Decreto de Educación Infantil, donde se marcan los contenidos mínimos, por lo cual vamos a utilizar las 3 áreas que engloba este currículum. Por una parte es el conocimiento del entorno, y en él vamos a hablar de conocimiento del medio social, los primeros grupos de socialización, participación de contextos sociales y luego conocimiento del entorno físico, la relación de los alumnos con los materiales, lugares y objetos y el acercamiento a la naturaleza. Cuando hablamos del área de lenguaje, comunicación y representación, en este caso vamos a hablar del lenguaje verbal, lenguaje corporal, lenguaje artístico, lenguaje audiovisual y nuevas tecnologías. Y por último, el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, como es el cuerpo y su propia imagen, el cuidado personal y la salud, el movimiento y el desarrollo de la vida cotidiana. A continuación vamos a pasar por cada una de las áreas y vamos a ver un poco cómo podemos ajustar estas áreas a los niños con grave afectación. Bueno, el área de conocimiento del entorno, vamos a decir que es realmente el área donde la realidad de la que se aprende y de la que se aprende y sobre la que se aprende, por lo cual realmente vamos a hablar más de participación del alumno en este medio que de otra cosa. Vamos a dividirlo en el medio social y en el medio físico. Bueno, y como veis aquí en la diapositiva, realmente nos estamos refiriendo a cómo participa en cada una de las rutinas, de las actividades de la vida diaria, cómo es interacción comunicativa, cómo son las actividades de trabajo y de juego. Es verdad que siempre la diferencia entre el área de conocimiento del entorno y de autonomía personal es una línea muy delgada que vamos a ir intentando ver en esta parte del módulo. Pero bueno, en realidad sería cómo es la participación en las rutinas y en las actividades diarias. Y luego al medio físico simplemente es, bueno, pues cómo es el conocimiento de esas rutinas, cómo es la rutina del aseo, del recreo, así como todas las salidas del centro. Todas las actividades extracurriculares o complementarias irían en este área. Un ejemplo de este área. Por ejemplo, la participación de las rutinas es cómo reacciona cuando se le anticipa la actividad. Si es necesario utilizar algunos elementos para anticipar, si toma la iniciativa, si no toma la iniciativa. Estamos hablando fundamentalmente de participación, no de ejecución, sino de cómo participa. Y luego en comportamiento social, bueno, pues realmente es si realmente tiene una espera estructurada en las actividades de trabajo, si participa, si saluda, si no saluda. Bueno, pues un poco todo este tipo de interacciones sociales. En el área de comunicación y representación, bueno, pues esta es muchísimo más fácil de discernir en nuestros niños porque realmente es como mejora la relación y la participación con el medio que le rodea, utilizando la comunicación, entendiendo comunicación como cualquier sistema de comunicación. Nos habla del lenguaje verbal. En este caso sí podemos introducir o incluir los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. Bueno, y cuando hablamos de un lenguaje artístico estamos hablando de un lenguaje musical y un lenguaje plástico, por lo cual podemos aquí meter la parte más de sensación y percepción de los diferentes materiales, el uso de diferentes materiales y la interpretación y percepción de los diferentes instrumentos sonoros y el movimiento corporal en cuanto a educación artística musical. Algunos ejemplos de este área sería el lenguaje verbal, pues él utiliza expresiones básicas, usa el sistema alternativo de comunicación, se comunica con los adultos, no solamente realiza peticiones, utiliza sistemas de comunicación para compartir vivencias. Y en cuanto
a la competencia musical, realmente, bueno, pues sería si participa o no de algunos de las actividades más musicales o experimenta con diferentes objetos como expresión plástica. Bueno, en cuanto al conocimiento de sí mismo y autonomía personal, el objetivo principal de este área es construir su propia identidad mediante la interacción con todo el medio que le rodea y la participación de la máxima autonomía de todos y cada uno de los contextos donde se desarrolla. En este área se van a dividir en 3 partes. Una es el cuerpo y su propia imagen. Entonces aquí vamos a hablar de la percepción interoceptiva y exteroceptiva, por lo cual va a tener muchísimo peso todas las sensaciones y percepciones que ya hemos visto en el módulo de evaluación. El cuidado personal y la salud, donde vamos a realizar la autonomía. Esto lo veremos más adelante en un módulo, lo vamos a ver aquí, pero incidiremos mucho más en un módulo que se llevará a cabo a lo largo de este curso. Y bueno, y el movimiento. Aquí habla de todas las habilidades motoras, tanto gruesas como motricidad fina. Algunos ejemplos de este área será cómo utiliza su propia imagen para comunicarse, demandar interacción, localizar a las personas, cómo se percibe, cómo adquiere las sensaciones, las modula y es capaz de participar con esas sensaciones. En autonomía personal entra desde vestido, desvestido, comida, todas y cada una de las partes más de autonomía personal. Y luego el movimiento, pues deambulación, sedestación, manipulación gruesa, fina de todos y cada uno de los elementos. Bueno, pues absolutamente todo. Esta área es muchísimo más fácil de entender y de llevarla a cabo con la educación especial, porque realmente muchos de los objetivos se englobarían en este área y en el área de comunicación. Bueno, a continuación vamos a hablar de, una vez que nosotros ya tenemos nuestra programación, que ya está totalmente ajustada a la ley educativa, lo que tenemos que hacer en este modelo de resolución conjunta de problemas es un cuadro que representa quién, dónde y cuándo se van a llevar a cabo esos objetivos. Si vamos a hacer un tratamiento de un currículum funcional e intensivo, donde realmente vamos a ver cómo cada uno vamos a trabajar desde nuestros contextos, es importante que haya este cuadro que aparece a continuación sobre cuál es el objetivo, quién lo va a trabajar, cuándo lo va a trabajar y dónde lo va a trabajar. De esta manera, la intervención es una intervención conjunta e intensa. Y es importante que esto lo dejemos por escrito. A continuación veremos qué vamos a hacer para que esto quede muy claro, que haya un contrato donde cada una de las partes firma unos acuerdos, que en cualquier caso se puede revocar, pero esta parte sí que tiene que ser una parte fundamental del contrato, es decir, el seguimiento visual que aparece ahí. Bueno, quién lo va a trabajar, dónde lo va a trabajar, por qué es importante trabajarlo y cómo esto lo vamos a poder introducir en la rutina. Se van a dar actividades que cada uno va a poder introducir dentro de su rutina, por lo cual vamos a ver que el tratamiento sí que va a ser intensivo. ¿Qué pasa si tenemos un objetivo que los padres quieren que se trabaje, como puede ser la alimentación o el control de esfínteres, pero que en este momento ellos por su rutina o por su dinámica familiar no pueden meterla dentro de la rutina familiar, pero sí que quieren y están dispuestos a colaborar en un plazo corto o largo plazo, pero necesitan que, por diferentes motivos, necesitan que eso el colegio lo empiece a llevar a cabo. Bueno, pues se pondrá en la fecha en la que se empieza a realizar ese entrenamiento en el colegio y una fecha aproximada de cuándo se va a poder empezar a introducir en casa. ¿Por qué? Porque esto nos da una fecha aproximada y una presión
de cuándo tenemos que realizarlo. Y vamos a empezar a poner en marcha una serie de estrategias y de planificaciones para que esto se lleve a cabo, tanto en casa como en el colegio. Entonces, es importante que haya una secuenciación. Y lo que os decía, si los objetivos son específicos y medibles, es muchísimo más fácil de llevarlo a cabo. Quiere decir, si yo voy a trabajar la lectura global y voy a meter 10 palabras de lectura global y voy a decir, bueno, esas 10 palabras van a ser realmente significativas y se van a poder llevar a cabo a lo largo de toda la jornada escolar y la jornada que se desarrolla en casa, ¿vale? En el desayuno, ¿qué palabras, en qué momento y en qué actividades se van a poder llevar a cabo? Y se le pregunta a los padres. Si va a ser pues leche, colacao. Bueno, pues aquí se van a trabajar de una forma más analítica, pero durante la rutina diaria, bueno, pues se puede hacer un intercambio de fichas tipo PEX con palabras de lectura global. Durante el vestido igual, si estamos trabajando las partes del cuerpo o las prendas de vestir, pues podemos trabajar pues con tarjetas de lectura global, pues tipo PEX. Venga, el niño tendría un panel donde ¿y ahora qué toca ponerte? Y entonces el niño cogería el pantalón, se lo da a la madre le da el pantalón y hace una especie de juego de rutinas con lectura global. De esta manera a los padres les implicamos, le podemos dar aparte unas fichas si es eso lo que demandan o un trabajo más en mesa, pero de esta manera van viendo que existe una coherencia y que ellos son partícipes y que se puede meter de una manera natural, que todos los días pueden meter una o dos palabras, puede ser de forma pasiva, no hace falta que sea tan activa. Es decir, bueno, pues en el cajón donde tengas los pantalones ponemos la palabra pantalón y le mostramos al niño, vamos a ponernos ahora los pantalones. Le mostramos el pantalones y si la veamos, pantalón. Nos ponemos el pantalón. El pantalón. Vamos a jugar con los muñecos y siempre vamos a tener las fichas del pantalón. Desde esta manera ellos van viendo que sí que pueden necesitar una parte más curricular de sentados en mesa, donde hay que unir la palabra pantalón con el dibujo de pantalón, donde tengo que copiar los grafemas de pantalón, voy a escribirlos en el ordenador, pero que hay otra parte que también es importante, que es más en el día a día, todos los días, que el niño vea la palabra pantalón. De esta manera, vamos a ver cómo un mismo objetivo se va a poder trabajar en diferentes rutinas del día a día y a los padres les vamos a hacer conscientes de la importancia de que eso se plasme, de que lo realicen y de que pequeñas cosas en el día a día pueden ser muy significativas y realmente van a hacer que exista un tratamiento intensivo y que esos objetivos se consigan con muchísima más facilidad que otros que solamente se realizan o se ponen en práctica en el colegio o con actividades más de tipo formal. Bueno, a continuación vamos a pasar a la selección de estrategias, es decir, a la metodología, lo que en educación llamamos metodología. En el caso de niños con grave afectación, existe una disyuntiva en los objetivos que trabajamos que son para rehabilitar, es decir, que utilizamos soportes de apoyo que favorezcan el que hagan algún tipo de aprendizajes y nos olvidamos de los prerequisitos o realmente habilitamos y trabajamos con prerequisitos. Esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando hay discapacidad, en muchos de los casos, estamos siempre hablando de un proceso evolutivo que tienen que llevar a cabo, los principios cefalocaudal próximo distal, pues eso, de prerequisitos, necesidades para llevar a cabo ciertos aprendizajes, y aquí estamos hablando de habilitación. Entonces, bueno, hay que poner en marcha estrategias
muy pormenorizadas, paso a paso, teniendo muy claro cuál es la evolución, la evolución del desarrollo motor, sabiendo claramente cuáles son los hitos del desarrollo. Pero ¿qué pasa con cuando nuestros niños no alcanzan esos hitos del desarrollo? Cuando ya pasan una edad de más de 6 años, donde sabemos que la plasticidad neuronal, bueno, pues disminuye, no es que desaparezca, porque ya sabemos que no desaparece, pero sí disminuye, ya esa poda neuronal de los 2-3 años ha desaparecido, se han hecho conexiones que en la mayoría de los casos no sabemos cómo han sido, cómo algunas partes del cerebro han asumido algunas competencias de otras partes más próximas o incluso más lejanas. Bueno, hay millones de investigaciones que nos hablan de que existen otro tipo de conexiones que en muchos casos no se tienen conocimiento. Por lo cual, seguir solamente con este modelo en estos niños a veces puede resultar muy peligroso. Como os decía, hay que ir a capacidad máxima y hay algunos prerequisitos que no van a hacer o que se van a haber saltado, por lo cual nosotros debemos seguir avanzando. En algunos casos se habla de rehabilitación, ¿vale? Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Es utilizar diferentes soportes de apoyo que ayuden al niño y al entorno a participar y a adquirir algunas competencias que no tiene adquiridas o que puedan llegar a ser prerequisitos. Esto es, muy complicado de entender, porque hasta qué punto utilizamos un soporte de apoyo y no trabajamos los prerequisitos y hasta qué punto, bueno, pues seguimos en los hitos del desarrollo. Es una discusión que daría para mucho. Bueno, pues yo os diría que os olvidaseis de esto y que realmente vayamos, como ya os dije en el anterior vídeo, a capacidad máxima. Porque muchas veces cuando hablamos de rehabilitación y utilizamos un soporte de apoyo, lo que estamos haciendo es habilitando, y muchas veces habilitando estamos trabajando el uso de un soporte de apoyo que pueda ayudar a la rehabilitación. Por lo cual no vamos a tener tan claros si esto es un hito o es un prerequisito, o realmente si lo que estamos haciendo es utilizar un soporte de apoyo que pueda ayudar. Siempre vamos a tener el foco en la mayor participación de los niños en cualquier contexto y la mejora de la calidad de vida de los padres y de los niños. ¿Por qué digo esto? Porque hay un ejemplo súper claro, y de hecho hace muy poco salió una investigación que habla que el uso de un sistema alternativo de comunicación puede ayudar a la mejora del lenguaje oral. Por muchísimos indicadores, pero porque realmente hace que el lenguaje sea visible, porque tiene unos pictogramas o tiene un apoyo que ayuda a la oralidad, por así decirlo, porque el lenguaje, cuando utilizamos un sistema alternativo de comunicación, le da una visibilidad y otra dimensión que el lenguaje oral no da, y da una estructura mínima que ayuda a los niños con discapacidad que no son orales o que están en vías de desarrollo oral a trabajar esas estructuras más simples y más sencillas. Entonces ya son múltiples las investigaciones, pero es que hace muy poquito ha salido una investigación precisamente de esto. Entonces muchas veces nos empeñamos, ¿no?, en trabajar las praxias orofaciales, en trabajar los prerequisitos, y nos olvidamos de que con un sistema de comunicación mediante el modelado puede ayudar muchísimo más que en realizar las praxias orofaciales. Y esto, como os digo, no es una cosa que yo me haya inventado ahora, sino que hay evidencia científica que habla de esto, de cómo un buen sistema alternativo de comunicación mediante el uso de modelado mejora infinitamente más que el uso de praxias orofaciales en un contexto rehabilitador como puede ser una sesión de logopedia. Esto
Es así, no lo digo yo, lo dice la evidencia científica y yo solamente la pongo de manifiesto y la utilizo. Bueno, como la escritura en la tablet, con un programa como puede ser Aragor y un teclado, bueno, pues mejora la lectoescritura, ya que hay niños que tienen muchísima dispraxia, tienen problemas de planificación y ejecución, por lo cual a la hora de utilizar un teclado es muchísimo más fácil acceder a la conversión fonema-grafema y no tener que hacer el grafema, ya que implica otros muchos procesos cognitivos que le pueden impedir que acceda a la lectoescritura y que aparezca la motivación por la lectoescritura. Por lo cual, ¿qué hacemos? ¿Habilitar o rehabilitar? ¿Utilizar soportes de apoyo sí o soportes de apoyo no? Bueno, pues yo os diría que la reflexión, cuando utilizáis esta reflexión para hacer los objetivos, objetivos SMART, siempre os preguntéis ¿para qué? ¿Y en qué tiempo? ¿Cuánto tiempo dispongo yo? ¿Y cuánta es la motivación del niño y de la familia? Porque utilizar un soporte de apoyo no significa que lo vaya a utilizar siempre. Voy a utilizar un soporte de apoyo cuando es necesario. Y os digo que también existe evidencia científica que habla de cuando un soporte de apoyo deja de ser útil, se deja utilizar, porque utilizamos cada vez más las tecnologías, porque nos ayudan en nuestro día a día. En el caso en que tengamos un soporte de apoyo y una tecnología que nos dificulte en nuestro día a día, vamos a dejar de utilizarlo, seguro. Lo hacemos nosotros, por lo cual lo va a hacer cualquier persona. Un ejemplo de esto. Hubo hace tiempo que habría unos soportes de apoyo, un producto de apoyo que te ayudaba a abrir los botes. Eso poco a poco ha ido desapareciendo. ¿Y por qué ha ido desapareciendo? Porque no era útil, porque había que hacer más fuerza al utilizar el soporte de apoyo para abrir un frasco que realmente abrir el propio frasco con otro tipo de artilugios o estrategias como meter un cuchillo, darle la parte de la base, más que utilizar un producto de apoyo, por lo cual había que hacer la misma fuerza. Por lo cual poco a poco se ha ido extinguiendo. Se utiliza solamente en algunos casos, pero en otros no. Entonces, bueno, los productos de apoyo tienen una vida útil y cuando dejan de ser útiles desaparecen en la población en general y también los niños y personas con discapacidad. Bueno, cuando hablamos de selección de estrategias, vamos a hablar de selección de estrategias del alumno, del contexto y de la coordinación familia y escuela. Esto es fundamental que encontremos las estrategias para todos y cada uno de los contextos que hemos ido viendo en la evaluación, porque al final hay que intervenir en todos y cada uno de esos contextos. Nos vamos a centrar ahora mismo en las estrategias del alumno. En esto tampoco me quiero extender mucho porque, bueno, son las estrategias que seguro que vosotros ya conocéis y que ponéis en marcha en el colegio en el día a día. Algunas de las estrategias o metodologías que se llevan a cabo en educación especial es el condicionamiento clásico, puro y duro, condicionamiento operante, el moldeado, el modelado o neuronas espejo, el ensayo sin error y el aprendizaje basado en juego. Vamos a ir viéndolas poco a poco, como os digo, muy rápido. Cuando hablamos de condicionamiento clásico, que no me voy a detener en su definición, sí que vamos a hablar de que son estrategias muy efectivas para niños con graves dificultades de aprendizaje. ¿Por qué es muy efectivo? Porque son inmediatas y porque muchas veces podemos utilizar cosas del propio entorno, como puede ser el timbre para ir al patio o para el cambio de aula, el olor o una canción para anticipar una actividad. Bueno, podemos entrenar algunas estrategias de comunicación como es el parpadeo o sacar la lengua para decir sí o no mediante estas estrategias, por lo cual son muy básicas y muy efectivas y muy, muy, muy potentes. El condicionamiento operante son estrategias que actualmente se utilizan más en educación y es mediante programas de puntos, premios, castigos. Bueno, pues se utiliza muchísimo en educación, incluso a veces abusamos mucho
de ellas. Bueno, y son las típicas, que utilizan también muchísimo los padres. Es, si te comes esto, luego tendrás el helado. Si haces esto, te pondré una carita feliz. Sí, el principio de primaria o principio de la abuela. No voy a entretener más. Son estrategias que desde mi punto de vista deberían de empezar a extinguirse, pero es verdad que en educación especial son bastante efectivas. Bueno, luego está el moldeamiento, que es el coger la mano del niño y moldearle como si fuese una plastilina para que haga una determinada conducta. Bueno, ¿qué dice la evidencia científica de esto? La evidencia científica dice que esta es una de las técnicas con menos eficiencia, que realmente el niño se vuelve pasivo y cuando hay pasividad por parte del alumno no hay aprendizaje, por lo cual es la menos efectiva a la hora de poner en práctica cualquier herramienta. Es verdad que muchas veces pensamos, es que si no, ¿cómo lo va a hacer? Si yo no le cojo la mano y le digo cómo tiene que hacer la letra en la escritura, es que no va a saber cómo hacer el trazo. Bueno, pues hay otras estrategias y se puede hacer, porque claro que se puede hacer, el mostrarle cómo es una actividad, pero lo que tenemos que realmente es adaptar esa actividad para que salgan las estrategias. Vamos a partir de que existe competencia en los niños y que lo único que tenemos que hacer es modificar el entorno y la actividad, cosa que veremos en el módulo de autonomía personal, de cómo modificar las actividades y el entorno y los recursos que tenemos para que el niño pueda realizar o poner en marcha procesos cognitivos que nosotros queremos que los hagan. Esto parece complicado y es verdad que es bastante complicado porque el peso en este caso recae sobre el terapeuta, no sobre las capacidades del niño, sino la capacidad del terapeuta de modificar el ambiente, modificar la actividad para que el niño saque todo ese potencial que tiene. Bueno, aunque esta técnica no es muy efectiva, según dice la evidencia científica, sí que es más o menos efectiva cuando se utiliza con otras estrategias como es el encadenamiento hacia atrás. Es decir, yo dejo que hacer una actividad y le voy dando el moldeamiento y cojo la mano del niño hasta el final de la actividad en que dejo que la última parte la realice solo. Por lo cual, poco a poco voy haciendo que la última parte que él hace solo sea mayor y vaya haciendo que la actividad tenga mayor autonomía en la realización de la misma. Y la imposición de las manos, en terapia ocupacional y en fisioterapia se llama manos dentro, pues sea cada vez menor. Bueno, el moldeamiento o terapias en espejos son ahora mismo las que más se están utilizando. ¿Por qué? Porque se está viendo su gran efectividad, porque desde hace ya mucho tiempo se está viendo como cuando nosotros vemos a una persona que es significativa para nosotros hacer una serie de actividades, de tareas, se activan las mismas partes cerebrales en mi cerebro como si yo lo estuviese haciendo. Por lo cual, esto quiere decir que hay la misma actividad cerebral cuando yo veo realizar una actividad que cuando yo la estoy haciendo. Esto es tremendamente potente. Y creo que lo utilizamos muy poco para toda la potencia que tiene. Entonces se utiliza fundamentalmente para actividades complejas o que existan o que exijan muchos pasos cuando el niño tiene que hacer una actividad con muchísimos pasos intermedios. El vídeo que veis a continuación es un padre que aparece moldeando, o es un padre sordo que tiene un hijo, acaba de tener un hijo y lo que hace es signarle. Y es muy impresionante porque el niño intenta signar, igual que lo hace el padre. Por lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que las neuronas espejos están muy activas desde muy, 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 muy temprana edad. De hecho, un niño cuando nace, a las pocas horas de nacer, lo que hace es que si nosotros le sacamos la lengua, él por el principio de imitación y de supervivencia, saca también la lengua. Y esto sucede con niños de días.
por lo cual deberíamos aprovechar esta función en educación. Ensayo sin error. Es verdad que en educación se utiliza mucho y en ocasiones hasta se abusa del aprendizaje con error, pero para este tipo de alumnos el error no es una opción de aprender, es una opción de invertir el tiempo, pero donde no hay un aprendizaje significativo, por lo que todos los aprendizajes en la medida de lo posible deberán de ser sin error. Así se le da la posibilidad de aprender y hay mayores oportunidades de aprendizaje, por lo cual vamos a intentar que todos los aprendizajes sean sin error. Haremos moldeamiento, modelado, encadenamiento hacia atrás, pero que no haya error, por lo cual siempre va a tener una satisfacción y vamos a ganar en motivación hacia el aprendizaje, que en muchos casos es muy difícil. Bueno, otra de las estrategias y metodologías que ahora mismo están más en boga es el aprendizaje basado en juego. Y esta estrategia en este tipo de niños es súper importante. ¿Por qué? Porque vamos a ganar la motivación del niño. Siempre con el juego vamos a hacer que los aprendizajes sean muchísimo más significativos. Cuando utilizamos el juego, también estamos utilizando habilidades y estrategias que pueden llevar a cabo. Pueden llevar a cabo en casa. Es más fácil que un juego se pueda llevar a casa o podamos hacer un préstamo o que los padres compren ese juego, porque bueno, pueden ser juegos comerciales que hacen que no tengan un sentido tan curricular y se puedan poner en marcha otro tipo de estrategias más de habilidades sociales, otro tipo de competencias, por lo cual es importante tener este tipo de juegos y de metodologías. Aunque esto se verá, hay un módulo solo y exclusivamente sobre el juego, veremos que cuando hablamos de juego muy muy básico, como son los juegos circulares, de alternancia y anticipatorios, juegos interactivos, juego simbólico, juego grupal o juego individual, juego de mesa, juego motor, bueno, pues todo tipo de juegos. Bueno, algunos elementos que tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestra metodología con este tipo de niños es que siempre van a favorecer algunas estrategias que tenemos que tener en cuenta independientemente de qué metodología llevemos a cabo, es que siempre tiene que haber una anticipación, siempre tiene que haber como una especie de ritual que nos indique cuál es el principio y el fin de toda actividad, por lo cual hay que tener claro cuál es la anticipación y en la finalización de cada una de las actividades, que cuanto más repitamos una actividad y una estrategia, más efectiva va a ser, porque el principio de intensidad y de repetición, que vamos a favorecer siempre la sobreinterpretación de cualquier movimiento o actividad que haga el niño, que siempre vamos a ofrecerle cualquier tipo de actividades, por muy lejos que nos pueda parecer que esté dentro de sus capacidades, pero siempre vamos a ofrecérselas y siempre vamos a ofrecer que participe lo máximo posible, que exista una proximidad entre los sucesos. Si yo quiero que pase algo, necesito que eso se vea a corto plazo. Por ejemplo, hacemos un taller de cocina, tiene que ser lo más próximo posible, es decir, que no implique 2 horas en el horno, 2 horas en la nevera, porque al final el niño se olvida de lo que ha hecho, es decir, que algo sea inmediato, que yo vaya a hacer y que de forma inmediata me lo pueda comer o lo más próximo posible. Y siempre vamos a tener en cuenta qué posición y qué postura va a tener el niño en todas y cada una de las actividades. ¿Por qué? Porque esto va a condicionar mucho su participación. A nivel motor, a nivel visual, a nivel perceptivo, sí que vamos a tener claro. Es posible que en una posición el niño participe y exista un aprendizaje, pero en otra posición no. Por lo cual siempre esto lo vamos a tener en cuenta. Y algunos de los principios metodológicos que también vamos a tener en cuenta son el principio de contraste. Es decir, cuanto más contrastados sean los estímulos que yo presento, mejor van a ser la percepción y la modulación de dichas sensaciones o percepciones. Eso también pasa en el tema de la comunicación. Es decir, si yo quiero trabajar el tú y el yo, vamos a hacer actividades donde aparezcan el tú y yo siempre de forma contrastada, para que pueda entender
ese contraste. No vamos a trabajar primero el tú y luego el yo. No, vamos a hacer actividades y sesiones específicas de tú, yo, a mí, a ti, para que entiendan perfectamente ese contraste de una cosa y otra. Si yo quiero que perciban el cambio de temperatura, voy a trabajar con frío intenso y con calor extremo para que haya ese contraste. El principio de tensión y relajación, exactamente igual. Si yo voy a trabajar la percepción táctil, pues bueno, cómo puedo tensar, cómo puedo relajar cada uno. Principio de simetría, se trabajan las dos partes del cuerpo por igual. Es decir, si estoy trabajando la percepción o la manipulación, tengo que tener claro que las dos manos tienen que estar implicadas en la tarea, que no sean tareas unimanuales, sino que sean tareas bimanuales donde, pues eso, utilizo la mano derecha como mano dominante, pero la mano izquierda como mano asistente. Donde si tengo que probar un alimento, lo puedo probar tanto por la parte de la boca derecha como por la boca izquierda. Bueno, hay que jugar con el periodo de latencia que tenga el niño, es decir, saber cuál es su periodo de latencia. Hay niños que tienen el periodo de latencia muy alto, por lo cual yo le voy a dar un estímulo y voy a saber cuánto es su periodo de latencia para pedirle una respuesta. ¿Vale? No vale esto de venga, venga, vamos, 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 venga, sí, está rico, venga, está rico, vamos, dime, 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 vamos, 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 vamos. Esto que yo ahora mismo estoy haciendo muy exagerado, lo hacemos continuamente con los niños de venga, vamos a hacer pis, venga, vamos, vamos a decirle a la vejiga que haga pis, nos concentramos en la vejiga, venga, vamos, 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 vamos. Pues dices, no le estás dando tiempo cuando a lo mejor su periodo de latencia son de 2-3 minutos. Y yo tengo que saberlo, de decirle, venga, nos levantamos y nos vamos al baño. Pues sé que entre que yo se lo digo, el input llega y aparece la ideación y planificación en ese niño, pueden pasar 2, 3, 5 y 7 minutos. Por lo cual es, venga, levántate, que nos vamos a ir al baño o nos vamos a ir al recreo. Yo tengo claro cuál es su periodo de latencia y le voy recordando. Recuerda que vamos al recreo, que te tienes que levantar, pero con una pausa sin crear ansiedad, porque realmente estamos bloqueando el que el niño se levante porque tiene un periodo de latencia determinado. Y a la vez tenemos que tener claro que en algunos niños ese periodo es muy corto, por lo cual lo que los que os decía del principio de proximidad, es decir, tienen que, desde que hace una acción hasta que recibe una respuesta, tiene que ser muy corto, por lo cual esto tenemos que tener claro. Y otra cosa a tener muy en cuenta es que, independientemente de las nuevas tecnologías, a la cual yo soy súper pro, lo más importante es la interacción personal. No hay nada más potente que el uno a uno o que yo pueda compartir actividades con mis iguales o con el adulto de referencia. No hay nada más potente y más si la relación es una relación cordial y basada en la confianza. No hay nada más potente que la relación uno a uno. Así que con esta parte acabaríamos la parte de metodología.